Jairo Higuita, muy buenos días. Él es socio de la firma Jiménez Higuita Rodríguez y Asociados. Le faltó Hernández, ¿no? Bueno, doctor Jairo Higuita, buenos días. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Bueno, estábamos hablando ahorita con Juan Ricardo Ortega del impacto general de esta ley, de este proyecto de ley de financiamiento que empieza a discutirse en el Congreso de la República, y entonces se miraba por el lado, digamos, muy general de lo bueno, lo malo y lo feo de este proyecto. Pero usted conoce la minucia tributaria, es una persona que está en permanente contacto con las grandes empresas y con personas que pues tienen recursos y que por consiguiente tienen que pagar impuestos. Entonces, ¿usted cómo ve esta ley de financiamiento y si logra avanzar en el tema tributario en Colombia? Bueno, Héctor, yo creo que el tema debemos abordarlo, o la aproximación debe ser desde varias perspectivas. Digamos que primero, digamos, el concepto mismo de que sea ley de financiamiento, pues digamos que tiene unas consecuencias importantes, y es que, digamos, como está planteada la discusión, es que el presupuesto general finalmente se aprobó desbalanceado. No es balanceado porque, digamos, quedó un faltante de cerca de 14 billones de pesos, y eso pues implica obviamente que la ley de financiamiento lo que busca es balancear ese desbalance que se presentó. Eso implica también que pues se acuda al artículo 347 de la Constitución, digamos que se utiliza una especie como de fast track en el Congreso, y esto vaya a discutirse en comisiones conjuntas, tanto de Senado y Cámara, comisiones terceras y cuartas, que es comisiones de presupuesto y económicas, a efectos de poder, digamos, aprobar esta ley. Ese es un tema que me parece importante porque finalmente, digamos, que aquí hay un desbalance, y ese desbalance se quiere, digamos, ajustar. Ahora, ¿cuáles son, con base en esa ley de presupuesto o ley de financiamiento, digamos mejor, lo que se busca? Se busca, digamos, tres grandes temas en mi concepto. Uno primero es todo el tema de estructura en materia de impuesto de renta a las sociedades, a las personas jurídicas, a las empresas. Y ahí, digamos, que sí se envía un mensaje, yo creo que claro, a los empresarios, y es que evidentemente hay unas disminuciones y unos, digamos, beneficios interesantes. Lo primero que hay que decir es que de entrada la tarifa que hoy en el impuesto de renta para las sociedades es del 33%, continúa en el 23%, pero digamos que hay un marchitamiento, una disminución de esa tarifa hasta llegar a un 30% en cada uno de los años grabables. Arrancamos en el 33% en el año 2019, 32, 31 y 30. Y adicionalmente hay, digamos, unos beneficios importantes respecto no solo a tarifa, sino a base gravable. En base gravable, dos temas importantes, y es una, digamos, posibilidad de reconocer como deducible el impuesto de renta el 100% del gravamen a los movimientos financieros, o 4 por mil. Importante, hoy solo el 50%, o sea, ya se permite deducir el 100%. Y adicionalmente el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto territorial, pero que afecta sustancialmente a las compañías porque grava son los ingresos y no la disposición de renta. Pues ese impuesto va a ser, o se va a tratar como un anticipo de impuesto de renta en un 50%. Es decir, se va a poder llevar como descontable el impuesto, es decir, como un menor valor del impuesto de renta, el 50% del impuesto de industria y comercio. Entonces yo creo que eso, desde el punto de vista de base, es muy interesante. Y el beneficio adicional más interesante para los empresarios es el tema del IVA en bienes de capital. Actualmente en Colombia, cuando se queda un bien de capital, un bien que participa en actividad productora de renta, ese IVA que se paga por la importación o por la adquisición de esos bienes, ese IVA es reconocido como deducible, es decir, disminuye la base, pero no disminuye el impuesto. La propuesta que hace el gobierno en esta ley de financiamiento es poderlo reconocer como descuento en IVA, es decir, como una recuperación absoluta del impuesto que se paga. Y obviamente para compañías que sean intensivas en la adquisición de bienes de capital, para la producción, la generación de rentas, pues se van a ver beneficiadas, porque ese IVA finalmente no va a ser un costo de la operación o un gasto de la operación, sino que va a poder ser disminuido del impuesto sobre las ventas, lo cual creo que es un mensaje bien interesante para las empresas. Y el otro gran tema para las empresas, me parece a mí, es el tema de algo que le denomina, digamos, la ley de financiamiento como el impuesto unificado bajo el régimen simple.
de tributación y lo, digamos, pone entre comillas como simple. Me parece muy interesante porque lo que busca es tratar de incorporar algo que es como una especie de flat tax o impuesto plano, y lo que plantean ellos en la exposición de motivos es que ese impuesto nunca superará el 13% de los ingresos. ¿Y por qué es interesante? Porque es para empresas que no tengan unos ingresos superiores a 2.700 millones de pesos más o menos, para, digamos, tratar de transmitir una especie de, digamos, mensaje de formalización. Y es que las pequeñas empresas, es decir, empresas que no tengan más de 2.700 millones, van a pagar un impuesto único, y en ese impuesto único se va a incorporar tanto el impuesto de renta como el impuesto de consumo, como el impuesto de industria y comercio, y pagando ese impuesto se, digamos, incorporan automáticamente no solo renta, sino renta, consumo y esas compañías no paguen en ningún caso, dependiendo del sector económico en donde estén, un impuesto superior al digamos, 13% en promedio de sus ingresos. Entonces, digamos que ahí hay un tema también de simplificación y de disminución de tarifa y disminución de base del impuesto. Entonces, digamos que eso en materia de las empresas, que creo que es un mensaje muy importante. Pero, obviamente, como es del financiamiento, el otro tema relevante es el tema de IVA. Y el tema sí se vuelve mucho más complejo, porque realmente el recaudo representativo, donde se quiere aumentar el recaudo más o menos en un 1% del PIB, es en materia de impuesto sobre las ventas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es eliminar el régimen de exclusiones, el régimen de exenciones de forma sustancial. Obviamente hay un tema muy complejo porque pues evidentemente el IVA afecta el consumo, pero digamos que la forma de hacerlo mucho más progresivo, como lo plantea el gobierno, para darle progresividad, es tratar de, vía tema de Sisbén y Familias en Acción, realizar una devolución bimestral del IVA de más o menos unos 100.000 pesos a, digamos, las familias más vulnerables, estrato 1, estrato 2, como les digo, a través, digamos, de un censo que se tiene. Entonces, digamos que yo creo que esos son dos grandes temas. El tema del recaudo va por IVA, el tema, digamos, de beneficios va, digamos, promover o, digamos, hacer reaccionar la economía vía impuesto de renta. Y el tercer tema es, digamos, todo el tema de lucha para la evasión, la elusión tributaria, a través de algunas medidas importantes desde el punto de vista, digamos, de evitar este tema. Entonces, digamos que creo que esos es como los tres grandes temas, sin perjuicio que obviamente hay muchos detalles, hay muchos artículos, hay muchas cosas adicionales, pero creo que esos son los temas más relevantes de esta ley de financiamiento o reforma tributaria. Una precisión, cuando usted habla de ese impuesto unificado o plano más bien, para empresas, digamos, no pequeñas, cuando se habla de 2.700 millones, me imagino son ingresos, ¿no? Son ingresos, sin duda ninguna, son ingresos. Es decir, la ley lo plantea en UETs, que es, digamos, la unidad de valor tributario, que es un concepto muy tributario, pero esto en la práctica es si empresas que tengan ingresos no superiores a 2.700 millones van a pagar un impuesto, digamos, plano o simple que incorpore tanto renta como impuesto de consumo, como impuesto de industria y comercio, dependiendo del sector. Pero el objetivo es que al final su tasa efectiva de tributación no supere el 13% o 13.6%, lo precisa la exposición de motivos, del 100% de los ingresos. Eso, digamos que lo que busca realmente, o el mensaje es formalizar a las empresas que no están formalizadas, y obviamente formalizarlas bajo, digamos, digamos, cedulación que les permita obviamente hacerlas competitivas, porque obviamente si las llevamos a las tarifas promedio de las empresas más grandes, pues digamos que la formalización probablemente no va a ser exitosa.